No sé si sigues la política española habitualmente, pero estos días tengo la sensación de que el ambiente es diferente de verdad. Y lo veo en cosas que son aparentemente pequeñas, como que los insultos suben poco a poco de nivel, las acusaciones pasan de ser parciales a totales, y las palabras que utilizan son cuestionables. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Bajo su ominoso gobierno, señores Sánchez e Iglesias, han muerto 10 veces más españoles que los que asesinaron sus ídolos en Paracuellos. Bueno, pues resulta que ahora dice que el error absoluto es de la oposición. No, usted es el error absoluto. El problema en todo esto es usted. Creo, señor Abascal, que si usted acaba con ese discurso de odio que cada vez que sube a esta tribuna pues simplemente nos profiere, y sobre todo a los partidos políticos que formamos esta coalición. Que la crisis del coronavirus ha aumentado el nivel de tensión política es algo obvio, pero estos días es diferente. Nuestros dirigentes están mucho más nerviosos que de costumbre, y la pregunta es obvia. ¿Por qué están tan nerviosos? Me llamo Jorge y soy un periodista que analiza la política española en YouTube, y en este vídeo quiero explicarte lo desastroso que puede resultar este clima de tensión para España. Y para ello voy a hacer un análisis basándome en noticias contrastadas de medios de comunicación de todos los colores, que puedes leer en la descripción si quieres. Y quiero que entiendas que, aunque seguramente vaya a perder muchas visitas por esto, no voy a buscar ni buenos ni malos, ni de izquierdas ni de derechas en esta historia. Porque como tú mismo vas a comprobar durante el vídeo, lo que verdaderamente pone en peligro a nuestro país es que nuestros políticos, sean de izquierdas o de derechas, nos quieren buscando buenos y malos a toda costa. Así que bienvenido a Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. Por extraño que pueda parecer, la mejor forma que se me ha ocurrido de explicarte este análisis es mediante un juego. Quiero que por un momento imagines que eres político, y me da lo mismo de qué partido. Quiero que imagines que eres un diputado en el Congreso. Obviamente nos encontramos en una situación excepcional, pero la excepcionalidad de la situación no cambia el hecho de que tú tienes que seguir trabajando para defender a tu partido. Y defender a tu partido pasa por entender lo que está pidiendo la mayoría de la población para llevar esa idea al Congreso, defenderla, atacar la propuesta contraria y de esa forma garantizarte los votos de la gente que piense de esa forma para las siguientes elecciones, ¿verdad? Entonces esto es bastante sencillo, porque lo único que hay que hacer es entender cómo está el país para poder aprovecharse de sus demandas, ¿no? Pues el resumen rápido es que, en margen aparte de más de 25.000 fallecidos por coronavirus, nos encontramos al borde de una crisis económica sin precedentes, que de forma bastante presumible va a crear unos niveles de paro y pobreza desconocidos para esta generación, y eso margen aparte de destruir varias grandes industrias en España, entre ellas la del turismo. De momento, basta con entender que en el futuro va a haber mucha gente en paro muy cabreada, que margen aparte de buscarse las castañas, solo van a buscar una cosa, y es a los responsables de su situación. Obviamente, tú no quieres que tu partido entre en la lista de responsables, porque eso significa que vas a ir a las siguientes elecciones con la palabra culpable escrita en toda la frente, y las vas a perder. Pero es que la vas a perder del tirón. Para no entrar en esa lista, obviamente lo primero que hay que hacer es marcar distancias con los responsables. Y digo responsables entre comillas, porque al fin y al cabo tampoco tienes mucho tiempo para pararte a distinguir entre amigos y enemigos, ¿no? Lo principal es la supervivencia de tu partido, no la del resto. Pero ojito, porque estas distancias no se marcan de cualquier manera. En primer lugar, poco o nada importa que tú te alejes de este partido o de este diputado en concreto si los votantes no lo ven. Lo importante es que la gente vea que tú marcas distancias, que lo sepan, así que tienes que hacerlo delante de los medios de comunicación para garantizar que la sociedad se entera. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de dejar claro que tú no eres responsable de esta situación y al mismo tiempo de echar pestes sobre los que tú señalas como responsables? Pues básicamente, utilizar un lenguaje muy guerrero que señale al otro, al enemigo, como una suerte de miseria humana que quiere utilizar la crisis del coronavirus con el afán de destruir el país. O dicho de otra forma, son simplemente parásitos. Verás, los políticos españoles no están jugando a la política del presente. El presente político se basa en gestionar el estado de alarma y en preparar una armadura de leyes que sirvan para restringir los movimientos de la población una vez el estado de alarma termine. Pero es que después de eso es cuando llega el juego de verdad, que es hacer política en un país con decenas de miles de fallecidos y una crisis económica sin precedentes. Por eso, la razón de que los políticos españoles estén tan tensos es que están compitiendo entre sí para ver quién escribe la historia política del coronavirus. Y si es una batalla abierta y tiene tanta tensión, es porque presumiblemente quien escriba esta historia ganará las siguientes elecciones. Pero el relato de los vencedores necesita perdedores.
y nadie quiere perder en esta historia, porque de la misma forma esto supondría perder las siguientes elecciones. Ahora ya sabes por qué ha aumentado el nivel de tensión política. Pero esa no es la pregunta importante. Porque la pregunta que importa de verdad no es qué ocurre cuando los políticos ven que hay rabia en la sociedad y la llevan al Congreso. Es qué hace la sociedad cuando ve que hay rabia en el Congreso. Obviamente, este tipo de discusión política va a terminar influyendo en cómo los votantes, en cómo la gente como tú y yo hablamos de política. Inevitablemente, al ver a nuestros representantes comportarse de esta forma, nosotros vamos a copiar, queramos o no, el lenguaje, las formas, el tono, el discurso que ellos utilizan. Eso significa que tanto en el mundo físico como en el mundo digital, el nivel de discusión política no solo se va a tensar, sino que se va a polarizar. Pero al mismo tiempo, nos vamos a encontrar en un contexto de enorme crisis económica. Y como ya vimos en los años comprendidos entre 2012 y 2015, cuando hay crisis económica, las manifestaciones no solo aumentan en cantidad y en número de asistentes, sino también en violencia. Tal vez estés pensando que esto empieza a sonar a conspiración, pero en realidad si te paras a pensarlo es sumar 2 más 2 igual a 4. Obviamente, por mucho que se discuta de política elevando el tono, las manifestaciones sociales y el caos no tienen muchas probabilidades de producirse en un país donde hay un Ferrari en cada casa, ¿verdad? Siguiendo esta lógica, es bastante más probable que este caos social del que te hablo se produzca en un país donde tener casa sea más o menos igual a tener un Ferrari. Y por eso, precisamente, considero tan grave este aumento de la tensión política. Cuando los políticos perciben un sentimiento social colectivo como la rabia, la frustración, el ansia de buscar culpables y lo mediatizan de esta forma, directa o indirectamente, lo están legitimando. El mensaje final que mandan es: españoles, estáis en vuestro derecho de sentir rabia. Nosotros no somos los culpables, los vamos a buscar por vosotros, los vamos a señalar y los vamos a apestar. Y precisamente, legitimar esto es más o menos dar permiso a los ciudadanos para que utilicen todas sus vías de expresión política basándose únicamente en la violencia verbal. Pero el problema de la violencia verbal en un contexto económico tan jodido como el que se avecina es que tarda muy poco en convertirse en violencia física. Y no te equivoques. Esta gente no quiere buscar culpables para que tú encuentres los secretos, la historia oculta, los trapos sucios de la gestión del coronavirus. Quieren hacerlo para garantizarse tu voto, porque saben que la gente está mucho más predispuesta a creerse una historia de buenos y malos, del bien contra el mal, de héroes y de villanos, que a entender que la política es un mundo de grises donde todo el mundo tiene responsabilidad y solo se persigue el poder por el poder. Y en este mismo instante, los políticos de nuestro país están nerviosísimos por garantizar al menos una pizca de ese poder que persiguen, porque saben que la que se viene encima es enorme, y saben que si no retratan al adversario como el mal personificado, como el principal culpable de todo lo que se ha producido durante esta crisis, ellos caen en el riesgo de ser retratados como ese mal. Y para eso nos van a usar a ti y a mí. España se enfrenta a una situación política sin precedentes, y nuestros políticos están subiendo el tono para marcarse las distancias entre ellos, porque saben que marcarse las distancias, que insultar, que negarse a dialogar, es una forma de reflejar la rabia colectiva de la sociedad y, por tanto, de conectar con los votantes. Pero el problema de la violencia verbal en esta situación es que el mensaje que estás mandando a tus votantes es que la falta de diálogo y el insulto continuo son acciones políticas válidas. Y si esto es válido para hablar de política, ¿qué será válido cuando haya que movilizarse por política? En primer lugar, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y aunque no lo he dicho antes, te pido que si te ha gustado este contenido le des like, te suscribas y actives la campanita y lo compartas con la gente que pueda estar interesada. De verdad que te lo agradezco muchísimo, estamos a punto de ser 400 suscriptores. Más allá de esto, este es un tema que me preocupa mucho y me gustaría seguir su evolución en el futuro y entender qué va a ocurrir con el tono de esto, porque como ya he señalado en el vídeo, es muy sencillo que el tono de esta gente se traslade a la discusión política a nivel social, y el problema es que nos vamos a encontrar dentro de muy poco en un contexto con mucha pobreza, con mucho paro y con mucha crisis. Y si la gente sigue buscando culpables y responsables y lo hace con este tono, con estas ansias de rabia, es muy probable que se produzcan grandes conflictos en las calles. Y ninguno de nosotros queremos eso por el bienestar de los conciudadanos que ahora mismo estamos precisamente intentando cuidar en mitad de esta cuarentena. Así que por favor, no les compres su versión de la historia. Soy Jorge Coloma, ha sido un placer y como siempre, si es personal, es política.